Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Dios les guarde, Dios les dé bendiciones y vida eterna en esta preciosa mañana de este domingo, ¿verdad? Que es 5 de abril. Ya tenemos 3 semanas, 3 domingos en reunirnos juntamente con los hermanos. Pero gracias a Dios aquí estamos, hermanos, nuevamente para traer el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Durante estos últimos días que hemos estado en casa, pues nos ha tocado leer, nos ha tocado cantar, nos ha tocado meditar, nos ha tocado hacer varias cosas, nos ha tocado aprender un poco más de la música. Estamos tratando, ¿verdad?, de redimir nuestro tiempo. Estamos tratando de redimir, ¿verdad?, lo que, gloria al nombre del Señor, el tiempo que el Señor, ¿verdad?, nos ha puesto. Gloria al nombre del Señor. Así es que vamos, hermanos, en el nombre de Jesús, a seguir adelante, sigamos caminando, sigamos avanzando en el nombre poderoso de Jesús, sigamos haciendo la obra del Señor, no desmayemos, esto pronto va a pasar. Estamos orando, ¿verdad?, no tan solo mi persona, sino varios pastores, para que, bueno, en cierta manera, ¿verdad?, podamos en el nombre de Jesucristo, pues que esto pase pronto, amén, que esto pase pronto. Damos un saludo a mi esposa, a María Flores también, a mi esposa Marisa Cabrera. Damos un saludo a Irma Cabrera, a Lisa Vicente que nos está viendo, hermana de la bendiga, al hermano Catalino, al hermano Israel Marván, gloria a Dios. Así que, gloria al nombre del Señor. Qué bueno que se estén comunicando, qué bueno que se estén conectando, ya que, como les decía, estar en casa y no ir a lo que es el templo, el salón donde nos reunimos para poder alabar al Señor, pues es un arma de dos filos, porque muchos tal vez a lo mejor sí estarán haciendo su culto de hogar, sí estarán llevando a cabo su culto, ¿verdad?, de donde cantan, donde leen la palabra del Señor y donde aprenden de la palabra del Señor, pero muchos no tenemos esa disciplina, no tienen esa disciplina, y muchos, bueno, no lo hacen, y entonces en cierta manera el no estar yendo a la casa del Señor, ¿verdad?, es un arma de dos filos, porque muchas veces, hermanos, pues podemos enfriarnos o podemos meternos más con el Señor, amén, gloria al nombre del Señor. Así es que vamos a estar, hermano, orando por todos los hermanos, vamos a estar orando por todos aquellos que en cierta manera necesitan, ¿verdad?, de esta palabra del Señor. Acuérdense que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, ¿verdad?, que, bueno, en cierta forma, ¿verdad?, no quisiésemos vivirlos, pero bueno, lo que está sucediendo, lo que está pasando, pues no está en todo el control de las manos del Señor. Así es que, pues, estemos orando, estemos clamando al Señor, no tengamos temor, eso sí, gloria a Dios, no tengamos temor, eso sí, usted necesita en cierta manera, amados hermanos, tener calma y tener paz, ¿verdad? Y la paz solamente pues la podemos conseguir en el nombre de Jesucristo. No debemos tener miedo ni temor, debemos de prepararnos más bien, porque esas son señales, ¿verdad?, que Dios está poniendo a nuestras vistas o a nuestra vista para que podamos, ¿verdad?, podamos en cierta forma, hermanos, prepararnos, porque nos está diciendo y nos está anunciando que Él ya viene. Un saludo al hermano Carrizales, Dios lo bendiga, hermano Carrizales, Dios le guarde, Dios bendiga a su familia, a la hermana Carrizales, a Bienica, ¿verdad?, Dios bendiga a gloria a Dios, a todos ellos, a Junior, gloria a Dios, Dios bendiga a cada uno. Hablamos también a Surgi Perla Solano, que Dios la bendiga en esta hora que nos está mirando. Saludamos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios, a Juan Flores, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano Juan Flores, a la hermana Catalina Gómez, a la hermana Florencia de León. Dice que no tiene volumen, no se escucha. Si hay alguien que me pueda decir que si se escucha, gloria al nombre del Señor, si se escucha bien, si hay alguien que me pueda señalar por un mensaje ahí por el Facebook Live, que si se escucha bien, gloria a Dios. Así es que se escucha, hermano Flores, usted que me está escribiendo, se escucha bien, bendito el nombre del Señor. Usted me escucha, gloria a Dios. Si me está escuchando, escríbame si es que me escucha, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, bueno, sí se escucha, me están diciendo que sí se escucha, tal vez necesito hablar más fuerte. Aleluya, gloria al nombre del Señor. A Eve López,
Dios le bendiga, hermano, hermano Eve, gloria a Dios, Dios le bendiga, amén, hermana Flores, claro que sí se escucha, hermano Juan está diciendo que sí se escucha, gloria al nombre del Señor, hermana Oralia, ¿verdad? Es hermano Eve Flores, es la hermana Oralia, su esposo, yo creo que se reunieron con la familia como hace 8 días, Dios los bendiga, ¿verdad? Hermana Cabrera, María Flores, dice que sí se escucha, yo creo que, no sé si hay que volver a entrar para que pueda usted, bueno, tener volumen, hermana, que me escribió que no se escucha, y yo creo que lo puede hacer de esa manera, amén. Hermanos, bueno, estamos acá, ya tiene 3 semanas que no nos reunimos, claro que lo extrañamos, claro que necesitamos esa comunión, ¿verdad? Necesitamos ese ánimo que nos damos los unos con los otros, pero esperamos en el Señor Jesucristo, que hermanos, que esto ya pase. Tenemos hasta el 30 de abril, hermano, y bueno, tenemos que obedecer. La misma palabra del Señor nos invita a obedecer a nuestras autoridades. La misma palabra del Señor nos invita a someternos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermana Lilian, Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor, Dios le guarde. Y hermanos, pues tenemos que hacerlo, no es tan solo para el bien de la sociedad, sino también para el bien propio. Yo les decía, hermanos, hermano Freddy, Dios le bendiga, también les decía, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos invita la palabra del Señor. Dios bendiga, hermana Bienica, Dios le bendiga, a ser obedientes a nuestras autoridades. Y si nuestras autoridades nos indican que tenemos que estar en casa, pues vamos a estar en casa. Yo sé que no es fácil, no es fácil, para mí no ha sido fácil. Hay gente que vive al día, hay gente que vive de su trabajo, hay gente que ahorita no está trabajando, que están descansando y es tiempo de pagar rentas, es tiempo de pagar biles de luz, biles de agua, es tiempo de pagar, hermano, los teléfonos, y mucha gente está preocupada por eso, porque en sus trabajos, pues desgraciadamente los descansaron, ¿verdad? Y bueno, más que nada aquellos que trabajan en restaurantes donde pues se cerraron los restaurantes y solamente muchos lo pueden hacer a través del drive-thru, y muchos pues eran pues vamos a decirlo de esta manera, los que servían la mesa, y todos ellos están descansando. Vamos a orar por todos aquellos que no tienen trabajo, amados hermanos, porque es difícil, es tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios bendiga, y es una bendición que en estos tiempos que estamos viviendo usted tenga trabajo, pueda salir, pueda laborar, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pueda hacer las cosas, es una bendición. Por eso es bueno, ¿verdad?, serle fiel al Señor, para que en estos momentos de necesidad Dios pueda ser, ¿verdad?, benévolo, y Dios pueda bendecirnos. Pues Dios no puede quebrar su palabra, hermanos. A veces la gente dice, qué malo es Dios, o qué mal es Dios. No, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que si te dice que Él te va a bendecir, si haces ciertas cosas, si las haces, Él te va a bendecir, pero si no las haces, si no llevas a cabo, pues es un Dios justo, ¿verdad? Es como nosotros cuando al niño le decimos, mira, si tú haces esto, o si tú levantas tus juguetes, o si tú barres esto, cuando termines yo te voy a dar un dulce, te voy a dar $5, no sé, ¿verdad? Y cuando él termina, pues uno tiene que darle sus $5. Pero cuando él no hace nada, pues lo justo no es darle nada. Eso es lo justo. Y Dios es un Dios justo, que Él quiere bendecirnos, pero necesitamos ser, ¿verdad? Necesitamos ser obedientes a su palabra. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. Es decir, primero tenemos que dar y luego Él nos va a dar. Eso es la fe. La fe es darle al Señor. Amén. Y bueno, muchos a veces quisiésemos que Dios nos dé primero y luego dar. Y lo que pasa es que Dios conoce el corazón del hombre y sabe que si Dios le da primero al hombre, el hombre no da, porque así somos de tremendos, ¿verdad? Pero bueno, no estoy en esta mañana, no vine a hablar acerca del dar. Yo vengo a hablar acerca de otro tema, pero bueno, pronto lo voy a comenzar mientras estamos saludando a los hermanos. Tenemos 18 hermanos conectados, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, un saludo a la hermana Angélica Chávez, ¿verdad? Angélica Chávez, la hermana Angélica Chávez. Hermano Alexis, Dios le bendiga. Ayer me estuve tratando de comunicar con usted y no pude, hermano. Yo necesito hablar con usted para lo del grupo, gloria a Dios. También, hermanos, gloria a Dios, tenemos a la hermana Julieta Vélez allá desde Puebla. Hermana Julieta, Dios le bendiga, la tía de mi esposa y mi tía política,
También, gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a la familia Vélez, al hermano Vélez, ¿verdad? A Julia, su hija, a China, a Beto, a todos ellos que están allá. Dios los bendiga. Es una bendición poderlos tener cada día que transmito. Ellos están ahí fieles, aunque ellos, ¿verdad?, no pertenecen a la Sexta Iglesia, pertenecen a la Iglesia Apostólica allá en Puebla, pero son parte del cuerpo del Señor Jesucristo y son parte de nuestros hermanos que están allá, también, hermano, padeciendo, también, hermano, sufriendo por esta pandemia, ¿verdad?, que está sucediendo en este mundo. También, como dice la Biblia, muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo están padeciendo lo mismo. Tenemos a Dana Sánchez, mi sobrina, allá la hija de mi prima, ¿verdad?, de mi prima. Dios te bendiga, Dana. Espero te quedes a ver la palabra del Señor, escucharla, porque voy a tratar un tema interesante. Y ese tema interesante es lo que hoy todos tienen miedo, por lo cual hoy todos se han recluido en su casa y por lo cual todos temen darse la mano, ¿verdad?, o abrazarse, como dijo AMLO, darse un beso, y es la muerte. El tema que vamos a tratar es acerca de la muerte, pero yo sigo saludando. Vemos 23 en línea. Gracias al Señor por ellos, hermanos. Quédese, no se salga, quédese, gloria a Dios. Yo sé que en estos momentos hay de todo. Hermana Gisela Guzmán, Dios la bendiga. También tenemos al hermano Leonardo Valencia, pastor, Dios le bendiga. Yo sé que también usted está ahí ocupado con la iglesia, ¿verdad? Ocupado y preocupados, pero gracias a Dios, lo bueno es que la iglesia es del Señor, la iglesia, la obra sigue siendo de Dios, Dios cuida de ella. Nosotros solamente somos administradores, pero bueno, nos toca cumplir con la palabra del Señor. Saludos, hermanos, saludos desde aquí, desde la ciudad de Houston, desde la casa pastoral. Aquí estamos, hermano, tratando de llevar la palabra del Señor, tratando de hacer el trabajo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y acá usted verá, mi tía Guadalupe Arroyo nos está mirando. Tía, Dios te bendiga. Quédate. Voy a tratar acerca de la muerte, lo que todos, en cierta manera, en lo que menos pensamos, pero en lo que más seguro tenemos, que es la muerte. Si usted me mira que miro hacia mi tableta, es porque estoy viendo quién nos está saludando, quién nos está, ¿verdad?, mandando saludos, quién nos está mirando, quién está atento a esto. Somos alrededor de más de 120 almas, hermano, en la iglesia. Adultos habremos unos 80, hermanos, y bueno, hay teléfonos, ¿verdad?, donde, bueno, una familia comparte el teléfono para podernos ver, ¿verdad?, aunque cada quien tiene su teléfono, pero sería raro que todos prendieran su teléfono en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero seguimos saludándonos, hermanos. Quiero decirle que estamos bien. Durante el día de ayer y antier hemos hablado con varios hermanos, están bien. Gracias al Señor, Dios siempre nos ha guardado. Me acuerdo cuando hubo el huracán, cuando la mayoría de lo que es Houston se inundó. Ningún hermano de la Sexta Iglesia sufrió inundación, gracias. Dios siempre nos ha guardado, hermanos. No es que seamos muy justos, no es que seamos muy santos, simplemente es la pura misericordia del Señor Jesucristo. Y a mí me da gozo, me da alegría poder, hermanos, llevar esta palabra a través de estas redes sociales. Bendición al hermano Marván, ¿verdad?, que también lo vi el día viernes, aquí vino, hermano, y gracias a Dios por la disposición del hermano Marván, me cortó la yarda, y hemos estado platicando. Tenemos a Alexis Vidal. Ya tenía tiempo, hermano Alexis, que no me mandaba un mensaje, no se conectaba. Tenemos a mi hijo Samuel Hernández, que también nos está mirando. Bendiciones, Samuel. Dios te bendiga esta mañana de domingo, día 5, si no me equivoco, día 5 de abril, tercer domingo donde la iglesia no se reúne en los lugares, ¿verdad?, donde están en los templos. Tercer domingo, pero primeramente el Señor Jesucristo, Dios, permita, gloria a Dios, que podamos regresar a los templos, volver a tener esa comunión y volver a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga, hermano Francisco Escobar. Dios lo guarde, hermano Francisco. A Israel Cifuentes, Dios lo bendiga, Dios lo guarde también. Hermanos, bueno, tercer domingo, como les decía, que no nos reunimos en nuestra casa de oración. Oremos para que Dios permita que terminando este mes volvamos a poder regresar
a esos templos, hermano, pero con una actitud diferente, con una actitud, hermano, diferente, con una actitud, hermano, un pensamiento de agradar verdaderamente al que vive por los siglos de los siglos. Como dijera el Señor Jesús, ¿verdad?, a través del Antiguo Testamento, como dijera, gloria al nombre del Señor, yo también te amo, Samuel, y como dijera el Señor, dijo, hay que buscar a Jehová, pero de veras, o sea, de veras, o sea, en verdad, bendito el nombre del Señor. Hay que buscar al Señor en verdad, gloria a Dios. Así es que un saludo también a todos los pastores, ¿verdad?, del distrito número 1, a los líderes, ¿verdad?, del distrito número 1. Un saludo a cada uno de ellos, Dios me los bendiga, y a cada pastor que, bueno, que escuche este sermón, este mensaje. Dios le bendiga, hermana Gloria Márquez, Dios le bendiga, gloria a Dios, amén, tía, gloria a Dios. También a ti, tía, muchas bendiciones. Gloria a Dios, yo también te quiero mucho, yo también te amo en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos por también mi tío para que se recupere. Bueno, vamos a entrar al tema para no tardar mucho tiempo más. Vamos a entrar al tema, gloria al nombre del Señor. Hermano Francisco, también a usted Dios lo bendiga poderosamente, de una manera grande y también especial, hermano. Estamos haciendo la labor, tanto usted como yo, del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, lo fortalezca, le llene de sabiduría, de fuerza, le llene de gozo y de paz para usted, su familia y la iglesia que usted pastorea. Hermano Toniel Castellanos, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano Toniel, Dios le guarde. Hermano Freddy desde Chile, yo sé que usted nos está viendo desde Chile, Dios me lo bendiga. Ya tenía tiempo que no se comunicaba conmigo, hermano, y ya extraño sus mensajes donde usted reporta algo. Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde. Es una bendición poder tener su amistad a través de estas redes sociales. No nos conocemos, hermano, en persona, pero un día Dios permitirá, cuando pase todo eso, poder ir allá y poder estrechar su mano, hermano, y poderle ministrar a usted, y también, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a tratar un tema en esta hora, gloria al nombre del Señor, que es el tema de la muerte. Y para eso he escogido, hermano, un texto, gloria al nombre del Señor, un texto, gloria a Dios, que está en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Es el texto base que vamos a ocupar en esta mañana para tratar el tema que a muchos les preocupa y a muchos los tiene, con miedo, de tal manera que se estresan, otros no pueden dormir y muchas cosas les pasan, ¿verdad? Que es el tema de la muerte. Es un tema que para muchos hermanos es algo tabú, no les gusta tomar ese tema. Para otros hermanos, como en mi pueblo, que es México, mi país, muchos lo toman de gracia, hacen chistes con la muerte. Pero la muerte es algo serio, ¿verdad? Pero que tampoco nos debería infundir temor, porque es algo normal para todos nosotros los seres humanos. Pues desde que nacimos, ¿verdad? Nuestro final va a ser llegar a la muerte. Es algo que si usted se pone a mirar, es algo normal. Todo ser humano nace, crece, se reproduce y al final muere. Así es que el texto base va a ser en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y esta carta es escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia en Roma. Debe usted de hacer una diferencia entre lo que es la iglesia en Roma y a todo el país de Roma, porque dentro de Roma había una iglesia y el apóstol Pablo le escribe la carta a la iglesia que está en Roma y dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oiga bien, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Por tanto, y tiene un coma, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre entró el pecado? Por Adán. Adán fue el primero que pecó, el que desobedeció a Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, gloria a Dios. O sea, que la causa de la muerte es el pecado. Ese es el pecado. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Amén. ¿Para qué?
para que seamos salvos de la segunda muerte. Eso ahorita lo voy a explicar. Dice, por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted dirá, bueno, es que yo me porto bien, no, es que no se trata de ese pecado, se trata del pecado original. Y el pecado original no es como muchos piensan, que es la relación entre un hombre y una mujer para tener un bebé. No, ese no es el pecado original. No, porque en realidad toman en base lo que dijo David, en pecado me concibió mi madre. No, el pecado original es la desobediencia del hombre. Dios formó al hombre a imagen de él. El hombre desobedece y es sacado del huerto. Y después de que desobedece, tiene hijos. Adán fue formado a imagen de Dios. Nosotros hemos sido formados a imagen de Adán, ya con esa naturaleza caída. Es decir, que ya con nosotros traemos ese pecado, ¿verdad? Por eso, si no existiera ese pecado, nosotros seríamos obedientes, no desobedientes. Ahora no es lo único en lo que tenemos que basarnos, pero es por lo cual nosotros morimos, por el pecado. Y de ahí empezó la secuencia de la muerte. Ahora, hoy en día, hermano, tocaremos este tema que a muchos no les gusta. Y es que hoy en día la gente tiene miedo. Mire, no tanto es el virus, porque el virus en realidad, aunque hayan muerto miles de personas, el virus en realidad no es tan mortal como otros virus. No es tanto eso. Lo que sí es que es muy contagioso. Si nosotros supiéramos que ese virus simplemente nos va a enfermar y no tenemos las posibilidades de morir, muchos andaríamos en la calle, muchos andaríamos haciendo lo normal. Inclusive nuestras autoridades no nos hubieran, ¿verdad?, mandado a que nos resguardáramos en nuestras casas. No, pero como sabemos que este virus tiene cierto porcentaje, ¿verdad?, que es potencial en cuanto a morir, ¿verdad?, entonces nos resguardamos, porque nos preocupamos de que si nos enfermamos podemos morir. Es decir, que la consecuencia de estar contagiado en cierta medida puede ser que nosotros moramos. Amén. Y ese es el miedo que tiene la gente, el miedo a morir. A su nombre sea la gloria. Ahora, para introducirme en esto acerca de la muerte, yo quiero que usted y yo, ¿verdad?, vayamos, ¿verdad? O quiero darle una introducción. Hermano Onésimo, Dios le bendiga. Hermana, prima Adriana, Dios te bendiga. Hermana Ruth, Dios te bendiga. Misael, Dios te bendiga. Hermana Chilel, Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Ahora, yo quiero introducirme acerca de cómo las culturas antiguas, ¿verdad?, veían esto de la muerte. O dónde pensaban que cuando ellos morían iban a ir. Y por ejemplo, me encontré que en la cultura de los mayas, ¿verdad?, pensaban que tanto en la tierra como en el cielo estaba constituido de diferentes capas o niveles. Y llegar al cielo era el 13º nivel. Ellos pensaban que tras la muerte y la desintegración del cuerpo, ¿verdad?, físico, el alma del difunto comenzaba su ascenso al cielo, en donde tenía un carácter inmortal, amén, tal y parecido al pensamiento que nosotros, a la creencia que nosotros tenemos. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma. Ahora, la existencia del cielo, también ellos denotaban un contraste denominado no infierno o no lago de fuego. Ellos lo veían como inframundo o silbaba. Y para llegar a este inframundo se necesitaban 5 años para llegar al inframundo. Y una vez, después de tantas penurias y llegar al inframundo, ¿verdad?, el difunto, el espíritu del difunto, al llegar, se diluía y entraba a través de un suspiro en el cuerpo de una mujer embarazada, para así renacer y comenzar un nuevo ciclo. Eso era lo que creían los mayas. Los mayas creían que el que se portaba bien iba al cielo y se convertía en inmortal, pero el que se portaba mal, ¿verdad?, ellos iban al inframundo. Y les costaba 5 años llegar al inframundo. Y estando en el inframundo, dice que en un suspiro, el espíritu de este que llegaba al inframundo
se metía en el cuerpo de una mujer embarazada y volvía a renacer. Esa no es nuestra creencia, esa no es nuestra fe. Esto es lo que creían los mayas. Ahora, los que creían los incas es que la muerte era el viaje del alma de una vida a otra. O sea, es decir, ellos creían como en la reencarnación, ¿verdad? En donde el espíritu se volvería a reencarnar. Sin embargo, este viaje suponía la muerte, o sea, suponía la travesía, gloria a Dios, en la oscuridad del alma, gloria al nombre del Señor, hermano, de una gran dificultad y problemática. Y para finalizar este viaje, era necesario la ayuda de un camajén, que es decir, un perro negro y ciego que se paseaba y que podía guiar a la persona en la oscuridad de la muerte. Y al llegar al otro mundo, dice que podía llegar a las montañas, ¿verdad? Nevadas, o a las praderas, y se creía que estos muertos volvían, es decir, volvían a estar en tribus socialmente, ¿verdad?, organizadas y creencias similares, simplemente que no eran capaces de recordar su vida pasada. Esto es lo que creían, hermano, gloria a Dios, los incas. En Egipto, ¿verdad?, que es una cultura, ¿verdad?, milenaria, los egipcios creían que a través de la muerte había un proceso de vida en la que el difunto no solo se reunía con sus amigos y familiares, sino que era condecorado, y también podía portar consigo mismo diferentes posesiones. Por eso ven que ustedes, hermanos, a los faraones en sus tumbas les metían sus posesiones, inclusive los llegaban a enterrar hasta con sus criados, porque ellos pensaban que los iban a necesitar en la otra vida. Esta cultura dice que se creía en la existencia del alma y que hacía una diferencia específica entre el alma y el cuerpo físico. Y tras el fallecimiento, ¿verdad?, de del difunto, su alma se convertía en un halcón con cabeza humana que volaba sobre el cadáver tendido en el lecho. Este animal representaba el sol y como tal renacimiento del difunto en su nueva vida del más allá. Sin embargo, antes de su entrada al más allá, el difunto debía superar con éxito el juicio de Osiris, es decir, que ellos presentaban un juicio en donde se le preguntaba por los acontecimientos de su vida, y para comprobar que decía la verdad se pesaba su corazón en una balanza. Ahora, los romanos, dice que también esta cultura tenía sus pensamientos acerca de la muerte. Los romanos, tras morir, creían que el difunto era trasladado al más allá en una barca. La barca se llamaba la barca de Caronte. Y para que el barquero pudiese atravesarlo, ¿verdad?, necesitaba a aquel difunto, aquel muerto, pagar 2 monedas de plata. Por eso dice, hermano, que estos hombres, cuando alguien moría en Roma, se le enterraban con 2 denarios sobre los párpados. Yo no sé si usted ha visto películas de los tiempos de los romanos, gloria a Dios, y usted, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, usted ve que cuando los quemaban o los enterraban, les ponían 2 monedas de plata en los ojos. Bueno, es porque esa era la creencia. Cuando el romano moría, la creencia era que él iba a una barca, la barca de Caronte, que lo pasaba, ¿verdad?, al otro lado, pero que para poder hacer el viaje necesitaba 2 monedas de pago. Nosotros como cristianos creemos en la inmortalidad del alma. Creemos también en que hay un cielo y creemos en que hay un lugar de castigo. Nosotros como cristianos creemos que el único medio para llegar al cielo o a la vida eterna con Jesucristo es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros creemos en una condenación eterna, a la cual todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo y no obedece al Evangelio, todos ellos están dispuestos en estos momentos a ir para allá. Pero todavía hay momento para arrepentirse, ¿verdad? Mientras hay vida, dice el dicho, hay esperanza. Ahora, amados hermanos, vamos a entrar en tema. Ya que vimos lo que la muerte era para ciertas o diferentes culturas, ¿verdad?,
Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de la muerte, ¿verdad? Ahora, para poder hablar acerca de la muerte, necesitamos definir el concepto que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Según el diccionario, en términos, es el término de la vida, a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, es decir, de vida. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Es decir, que para la sociedad o para el mundo la muerte es el término de la vida, a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el organismo para que siga viviendo. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Estela que nos está mirando. Dios la bendiga. Hermano Rogelio, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Gloria al nombre del Señor. Hermana Berta Villalobos, también Dios le bendiga. Gloria a Dios. Al hermano Cris Herrera, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Mira, hermanos, ahora esto es lo que dice el diccionario. Es lo que piensa la gente. Mucha gente piensa que ya muertos, una vez muertos, ya se acabó todo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, que es la Biblia, y que es Dios hablando a nosotros encontramos bíblicamente que en la Escritura habla de 3 clases de muerte. Y está catalogada: 1, como la muerte física; 2, como la muerte espiritual; y 3, como la muerte eterna. En la palabra de Dios hay 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Así es que pongamos atención a esto, porque esto es bien importante, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a ayudar a entender acerca de la muerte. La muerte, el ser humano no termina solamente con la muerte. Mire, la muerte física, hablando bíblicamente, se da a través del pecado, como habíamos leído, ¿verdad? Al principio, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasa a todos los hombres. Por eso la muerte física se da a través del pecado. Y la muerte física es la separación del alma del cuerpo, y constituye la transición del mundo visible al mundo espiritual o invisible, es decir, de un mundo material, a un mundo espiritual. La palabra de Dios nos dice allá en Eclesiastés 12:7 que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahora, el espíritu no es el alma. Nosotros debemos diferenciar lo que es espíritu y lo que es alma, porque la palabra de Dios nos enseña que estamos formados, ¿verdad?, de alma, cuerpo y espíritu. Allá en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros estamos formados de alma, de espíritu y de cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación, la muerte corporal, o física, es la separación del alma del cuerpo, para entrar a un mundo de lo material a lo invisible. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el creyente marca su entrada al paraíso y a la presencia de Cristo, gloria al nombre del Señor, cuando muere en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 8, ¿verdad? Dice, Pablo dijo que era mejor para él, ¿verdad?, estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Porque él estaba en un dilema. Él decía, bueno, yo más bien quisiera estar aquí presente para seguir trabajando en la obra del Señor, para seguir predicándoles, para estar con ustedes, pero me sería mucho mejor estar ausente del cuerpo, es decir, muerto, pero presente en el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es decir,
¿verdad, hermano? Que el creyente, cuando muere, marca su entrada al paraíso y a la presencia misma de Jesús. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice, el apóstol Pablo dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que para nosotros los creyentes el morir, como dice la Escritura, es ganancia. Es cierto, nosotros no tanto tenemos a morir, sino a pasar el proceso, porque nosotros hemos creído que no tan solo hay vida en este cuerpo, sino nosotros hemos creído en una vida espiritual, una vida eterna. Y el mismo Señor lo indica allá en el Salmos, ¿verdad? En el libro de los Salmos, cuando dice, y este Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, que no se termina, la vida no se termina con la muerte física. Continúa, gloria al nombre del Señor. Y para el creyente marca su entrada a estar en la presencia del Señor, como Pablo lo entendía y como Pablo nos lo enseña a través de sus escrituras. Pero para el incrédulo, la muerte es su entrada al Hades. ¿Y qué es el Hades? El Hades es conocido como un lugar de tormento. En Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 23, se narra la historia del rico y del mendigo, ¿verdad? Y en esa historia dice que el mendigo murió, ¿verdad? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero que también el rico murió y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, el Hades es un lugar de tormento. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando uno muere, ahí la enseñanza del Señor Jesús a través de esta parábola, la enseñanza es que cuando uno muere, uno va a un lugar, ¿verdad?, de paz, de tranquilidad, pero que tiene conciencia. Que el apóstol Pablo, después de decir que Cristo llevó cautiva la cautividad, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que es cuando nosotros morimos, estamos presentes en la presencia del Señor, pero no así, hermanos, no así los que mueren sin el Señor, porque ellos van a un lugar de tormento, como nos lo indica esta parábola, ¿verdad? Gloria a Dios. En Mateo 10:28 dice, no temas al que mata el cuerpo, mas teme al que mata el alma, al que mata el alma, y el cuerpo lo puede destruir en el infierno. Es decir, no temas al que te puede matar en estos momentos, no le temas al virus, no le temas al que te puede asesinar, no le temas algo que te pueda quitar la vida. Teme más bien al Señor, que tiene el poder y la capacidad de mandar tu alma y tu cuerpo al infierno. Gloria al nombre del Señor. Así lo dice la palabra del Señor. En Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, y luego fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, hermanos, gloria a Dios, para el incrédulo, para el que no cree en el Señor Jesucristo, muere sin Cristo, muere separado de Dios, hermano, y lo que le espera cuando muere es el Hades, es un lugar de tormento. Pero para nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros al morir vamos a estar presentes en la presencia del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? La muerte física no es el final de la existencia, sino es un cambio en el estado de la existencia. Para el creyente, la muerte física es el efecto final del pecado y el último efecto del pecado a ser cancelado por la obra redentora de Cristo. Es decir, el efecto final sobre nuestras vidas del pecado va a ser la muerte física. Pero también va a ser, ¿verdad?, de esa muerte física va a ser, ¿verdad?, un efecto final cancelado por el Señor Jesucristo. Porque miren, que en 1 Corintios, ¿verdad?, capítulo 15, versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Y allá en Apocalipsis también acabamos de leer, donde dice, y la muerte y el Hades fue echado al lago de fuego. Es decir, la muerte también va a ser destruida. ¿Por qué? Porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Porque Cristo le pisó la cabeza al enemigo, ¿verdad? Y le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, por eso en el Señor somos victoriosos. Porque el que venció a la muerte, Él ha prometido que nosotros también venceremos. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hablando de la resurrección, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y el que ya haya muerto, dice, no morirá eternamente. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. Cuando fue crucificado y expiró, oiga bien, tal vez el enemigo, el diablo, la muerte, estaban gozosos, estaban alegres porque habían destruido a su peor enemigo, al que los podía destruir. Pero al tercer día, oiga bien, como Dios lo había prometido, como Dios lo había dicho y lo había profetizado, cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿verdad? Hablando de su cuerpo, ¿verdad? En 3 días el Señor se levantó con poder y con gloria. Porque cuando fueron las mujeres a ungir el cadáver al tercer día, que fue domingo, ¿verdad? El domingo de resurrección, ¿verdad? Encontraron unos ángeles ahí y los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él no está muerto. Él ha resucitado, gloria al nombre del Señor. Por eso es que nosotros creemos en un Dios de poder, en un Dios resucitado. Así como Cristo, hermanos, se levantó de los muertos, nosotros también nos levantaremos en aquel día al oír la final trompeta. Dice, los muertos en Cristo se levantarán, gloria al nombre del Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo decía, bueno, si Cristo no hubiese resucitado, pues vana es nuestra fe, pero como sabemos, entendemos, creemos y estamos firmemente confiados de que Cristo resucitó, entonces nosotros creemos que aunque muramos físicamente, nos vamos a levantar al sonar de la final trompeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que la muerte física para el creyente ni tampoco para el incrédulo es el final. Va a haber una resurrección. Aunque todos los hombres mueren físicamente, para el creyente la muerte y la resurrección de Cristo le robó ese aguijón. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:10 dice, porque ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire lo que dice 2 de Timoteo, gloria al nombre del Señor, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo, hermanos, 2 de Timoteo, gloria al nombre del Señor, capítulo 1, versículo 10, gloria a Dios. Mire, vamos a leerle desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Oiga bien, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que participar de las aflicciones. Pero dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, ¿verdad? Y hace referencia a quién es nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por dónde, hermanos?
por el Evangelio, por este Evangelio. Dice la palabra, escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está, la misma Biblia lo dice, Jesús trajo a la luz y trajo la inmortalidad y la vida a través del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y más aún el creyente puede triunfantemente declarar que para él el morir es ganancia, el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Es decir, que para nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros morimos, en lugar de ser una pérdida, es una ganancia, porque vamos a estar con el Señor Jesucristo. Madre, Dios te bendiga, Dios te guarde, madre, gloria al nombre del Señor, cuídate mucho. Y entonces, hermano, para nosotros, los creyentes, el morir es una ganancia. Es cierto, cuando uno muere, es lógico, la carne se duele, es lógico pensar que por cierto tiempo no nos vamos a ver, pero tenemos la esperanza. Tenemos esa esperanza de que un día vamos a estar juntos con el Señor arriba, alabándole y glorificando al Señor de la gloria. Porque Él ha revelado a través de su Evangelio la luz de Jesucristo. ¿Quién es la luz? Jesucristo ha revelado la inmortalidad, gloria al nombre del Señor, y ha quitado la muerte por el Evangelio. Dios, gloria a Dios, tiene poder sobre la muerte. El Señor Jesucristo le quitó, hermano, al enemigo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Y cuándo las tomó el enemigo? Pues las tomó en el paraíso. Allá cuando engañó al primer hombre, cuando le dijo, Dios sabe que no vas a morir, Dios perfectamente, sino serás como uno de ellos, sabiendo el bien y el mal. Gloria al nombre del Señor. Ahí el enemigo le quitó esas llaves, esa autoridad, gloria al nombre del Señor, al hombre, la autoridad que Dios le había dado. Por eso el Señor tenía que morir en la cruz, derramar su sangre y poderse levantar y decir toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada arriba en el cielo y en la tierra. Amén. Él ya tiene toda la autoridad, porque a través de esa muerte y resurrección le pisó la cabeza al enemigo. Y ahora Él tiene las llaves, Él tiene todo el poder. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra creencia. El hombre va a resucitar, ya sea para vida eterna o para castigo eterno. Pero entonces, para el creyente la muerte física es una victoria para el que muere en Cristo Jesús. Es una victoria. Así es que para poder morir en Cristo hay que prepararse, hermanos. Hay que echarle ganas a la palabra del Señor. Hay que echarle ganas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, la segunda clase de muerte. ¿Cuál es la segunda clase de muerte, hermanos? La segunda clase de muerte es la muerte espiritual. Y en esta muerte está todo aquel que no conoce a Jesucristo. Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es oír hablar de Él o saber de Él. Por ejemplo, yo sé de AMLO allá en México, de su presidente. Sé quién es, he oído cosas de él a través de los noticieros, ¿verdad? Sé su manera de pensar, pero yo no le conozco. Yo no lo he saludado personalmente. Yo no he hablado con él, no me he sentado con él, no he convivido con él. Y así hay mucha gente que solamente escucha hablar de Jesús, pero en realidad no le conoce. Y ese es el problema, que nosotros, amados hermanos, transgiversamos los términos y pensamos que porque ya más o menos sabemos de Él, o porque más o menos, ¿verdad?, hemos escuchado de Él, entonces pues pensamos que estamos bien y que le conocemos. No, porque una cosa es saber de Él y otra cosa es conocerle. ¿Y cómo le va a conocer? A través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Usted va a conocer al Señor de la gloria, a la luz verdadera, a la luz que vino a este mundo. Y la palabra de Dios perfectamente dice que los hombres
despreciaron esta luz, Jesucristo, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y el mundo ahorita está así. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Déjame decirle a todos los que estamos vivos espiritualmente que convivimos con muchos muertos espirituales, ¿verdad? Mire, la muerte espiritual es la separación de Dios, tanto en este mundo como en el venidero. Y le voy a explicar esto. Por ejemplo, Adán murió como resultado de su desobediencia, de acuerdo a la advertencia de Dios. Allá, amados hermanos, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, leemos lo que Dios le dijo, ¿verdad? A Adán, en el versículo 17. Fíjense lo que Dios le dice a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A su nombre sea la gloria. No, ahora, hermanos, sin embargo, la muerte de este hombre Adán no consistió en una muerte física inmediata, pese que a su estado de mortalidad comenzó. Desde ese momento Adán empezó a morir, empezó a envejecer, pero él no murió inmediatamente de manera corporal, sino que él murió de una manera espiritual. Es decir, el pecado hizo que se separara de Dios, por lo cual Dios en su justicia tuvo que sacarlo del huerto del Edén y poner unos ángeles para que el hombre no volviese a entrar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 8, 22, cuando Dios estaba llamando a estos varones a que le siguieran, ¿verdad? Dios los estaba llamando y les estaba diciendo que le siguieran. En Mateo capítulo 8, hermanos, versículo 22, ¿verdad? Es imposible, hermano, a veces leer todo, pero esto es importante, ¿verdad? En Mateo capítulo 8, versículo 22, dice, amados hermanos, que dice la palabra del Señor: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Ok? No es que su padre ya había muerto, no es que estaba muerto, no es que estaba tendido, no. Pero el Señor le dijo Jesús: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Jesús le quiso decir a este hombre es que deja que los muertos espiritualmente hablando entierren a los muertos físicamente hablando. Ahora, lo que la Biblia define como la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y mucha gente hoy en día no quiere saber de Dios, no quiere conocer a Dios, quieren hacer lo que a ellos les parece, quieren pensar que Dios está en una religión o que Dios está en un sistema de dogmas. No, con Dios no es religión, con Dios es relación. Ahora, Pablo escribiendo a los Efesios, gloria al nombre del Señor, en Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cuando nosotros éramos pecadores, nosotros los que antes conocíamos al Señor, estábamos muertos, como los Efesios, como le está diciendo a los Efesios. Es decir, a los Efesios les estaba diciendo: anteriormente ustedes vivían muertos, como pecadores, espiritualmente estaban muertos, pero cuando vinieron a conocer a Cristo, fueron hechos vivos. Gloria a Dios. Y es lo que le digo, hermanos, cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? A su nombre sea la gloria, ¿verdad? Estábamos muertos, no sentíamos nada por buscar a Dios, no sentíamos nada por el deseo de ir y conocer de la palabra del Señor. Nos burlábamos, se nos hacía algo como de pérdida de tiempo, que solamente para los viejitos o para la gente
mojigata era esto, no, y la que pasa, ¿por qué nos sentíamos? Porque estábamos muertos. Nuestro espíritu no estaba vivo para tener comunión con Dios. Así que el Señor, cuando nosotros empezamos a escuchar del Evangelio y cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor, el Señor ahí nos empezó a dar vida, nos empezó a soplar. Y entonces cuando venimos a Él nos saca de muerte a vida. Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tal vez en esta hora, ¿verdad? O en este día, tal vez usted dirá, amigo que tú me escuchas, que no vas a la iglesia o que no estás metido en la iglesia. Bueno, es que eso del pecado, pues yo trato de servir al Señor. Y eso del pecado, pues yo lo que hago no está en los 10 mandamientos, no, pero no tan solo son los 10 mandamientos. Aquel que está muerto espiritualmente, aquel que está muerto practica el pecado. Y te voy a dar una lista, ¿verdad? De lo que para el Señor es pecado, ¿verdad? Una pequeña, hay más, ¿verdad? Pero te voy a dar una pequeña lista de lo que para el Señor es pecado. Y bueno, esto se encuentra, ¿verdad? Gloria a Dios, también en la Biblia, y te lo dice de una manera más especial, más específica. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y mira lo que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, esto, lo que te voy a decir, es lo que Dios considera pecado, aparte de otras cosas. Por ejemplo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Eso es pecado delante de Dios. La paga del pecado es la muerte espiritual y la muerte eterna. Después vamos a ver la muerte eterna. Pero todos los que practican esto están muertos espiritualmente. La fornicación. ¿Qué hay diferencia entre el adulterio y la fornicación? En que el adulterio se practica a través de una persona casada. Y la fornicación es a través de alguien que no está casado. Así que también puede haber alguien que esté adulterando y fornicando, ¿verdad? En un mismo tiempo. La inmundicia, la lascivia, esos deseos descontrolados de la carne, la idolatría, las hechicerías, esos que consultan a los brujos y los mismos brujos, las enemistades, andar siempre con pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, oiga bien aquí, las borracheras, las orgías, y dice la palabra del Señor en el versículo 25, y cosas semejantes a estas, o sea, parecidas también, acerca de las cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, no estarán en el reino del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que este es el pecado por el cual la gente está muerta espiritualmente. Y una gente que está muerta espiritualmente es una gente que está separada de Dios. Hermana, Dios le bendiga, hermana Araceli López, Dios le bendiga, hermano Chemita o Chema, Dios le bendiga también, hermana Catalina Díaz, Dios le bendiga, Francisco González, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios. Hermanos, entonces, nosotros debemos entender que hay, hermanos, gloria a Dios, que hay gente que está muerta espiritualmente, y la gente muerta espiritualmente es aquella que no tiene comunión con Dios. Esta es la segunda muerte, la muerte espiritual. Por eso es que cuando nosotros una vez entramos a una iglesia, ¿verdad? Y eso yo lo veo como con la gente que me visita, porque a mí también me pasó la primera vez que entré a una iglesia, cuando los veía orar, y cuando los veía cantar, y cuando los veía llorar o danzar, pues una me daba miedo, me daba risa. Y yo no sentía nada. Yo decía, bueno, eso
locos, ¿por qué lo hacen? ¿O por qué hacen esto? Y es que mi espíritu no sentía, porque un muerto no siente, no tiene sensibilidad. Entonces, uno entra a la iglesia y se ríe, y muchos hasta se burlan, y jajaja, y todo eso, pero no sentimos nada, porque estamos muertos espiritualmente. Pero aquel que está ahí ya metido, aquel que levanta sus manos, que llora, que habla en lenguas, que siente la presencia de Dios, ese está vivo espiritualmente porque la está sintiendo, la está experimentando, gloria al nombre del Señor. Y ahora en este día, vamos a ver la tercera clase de muerte, y es la muerte eterna. Y la muerte eterna se da cuando aquellos que están muertos en sus delitos y pecados mueren físicamente, sin arrepentirse y sin entregar sus vidas y sin tener una comunión con el Señor Jesucristo. Estos que mueren así van a ir a un estado que se llama la muerte eterna. Santiago se refiere a esta muerte como que esta muerte que puede ser prevenida, y dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿verdad?, salvará de la muerte un alma. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que el alma, ¿verdad?, también, ¿verdad?, va a morir. En el sentido, miren, por ejemplo, una vez hablé con un varón, ¿verdad?, que tenía este concepto. No es de nuestra denominación, es de otra denominación, pero no quiero entrar en controversia nombrando las denominaciones. Pero él decía que una vez cuando el Señor tome las almas y las aviente al lago de fuego, ¿verdad?, ahí el alma inmediatamente caerá y morirá. Y dice: entonces, pues, ¿de qué me preocupo? Si me porto mal y mi alma va a ir al infierno, cuando la lancen al lago de fuego, dice, pues ahí se va a ser quemada en un momento, y ya nada más voy a sufrir unos cuantos segundos y voy a morir. Pero recordemos, hermanos, que el concepto de muerte en la Biblia no es una muerte de un concepto de dejar de existir, sino es el concepto de muerte en la Biblia, en la separación de Dios y del hombre. Es decir, cuando Dios está separado del hombre, el hombre está muerto. Para que el hombre viva, tiene que estar unido al Señor Jesucristo. Y bueno, en la muerte eterna, el hombre va a ir a un lugar de castigo eternamente, ¿verdad? Donde dice la Biblia que la llama no se apagará. El problema que se llama muerte eterna porque ya para siempre el Señor Jesucristo estará alejado de ellos, porque tuvieron su oportunidad. Y como todos ahorita, hermanos, tienen su oportunidad. Ahorita hay mucho evangelio que se está predicando y tienen oportunidad de arrepentirse, de conocer al Señor. Como les decía, no nada más es ir por religión una vez a la semana, no nada más es tratar de cumplir ciertos dogmas, no, es tener una relación con Dios. Dios no quiere que el hombre vaya a ese lugar de tormento, pero en su justicia, porque Dios es justo. Y por eso nos dejó este libro que se llama la Biblia. Él ciertamente dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de mí. Por eso murió en la cruz del Calvario. Pero dice, pero la palabra que yo os hablo, esa los juzgará en el día postrero. O sea, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte. Por eso dejó su palabra. Dios no quiere que mueras, amigo. Dios no quiere que mueras, amiga. Dios quiere que seas salvo. Pero tienes que acercarte a Dios. Porque va a haber un momento en que si tú te mueres alejado del Señor, sin conocer al Señor, ¿verdad? Va a llegar un momento en que vas a tener que pagar ese precio por no haber querido acercarte a Dios, conocerle a Él. Claramente la muerte eterna no es el fin de nuestra existencia, sino que es un castigo eterno. Y Pablo lo advierte, ¿verdad? Y Pablo advierte de esta eventualidad en segunda de Tesalonicenses. Y eso sí lo voy a leer, capítulo 1, versículos del 7 al 9, gloria a Dios. Y a vosotros, dice,
Gloria a Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución. Oiga bien, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a leer nuevamente, mire. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución. La palabra retribución es pago a los que no conocieron a Dios, y no lo conocieron no porque haya falta de predicación o haya falta de predicación del evangelio, no, simplemente porque no quisieron, porque evangelio hay en la radio, hay en la tele, hay en los teléfonos, hay en el Facebook, hay en todos los medios, hay evangelio, pero la gente no quiere, y dice que Dios va a venir y va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron. Y ese es el otro punto, que aunque muchos conociendo, no obedecen. Y usted tiene que, para entrar al reino de los cielos, tiene que obedecer. Y ese es el punto, hermanos, que hay quienes no quisieron y hay otros que aunque conocen, no obedecieron. Dice, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está, hermanos, más claro ni el agua, la separación del alma de Dios eternamente. ¿Quiénes van a ir? Los que no obedecieron al evangelio, los que conociendo también no lo obedecieron, y los que no quisieron. Ay, pastor, es que yo no voy, pastor, es que allá es que ir allá a la iglesia es pues dejar de hacer esto. A mí me gusta tomar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta andar con mujeres, a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello. Y si yo voy para allá, pues voy a dejar de hacer todo eso. Bueno, Él está decidiendo dónde va a querer pasar su vida eterna, su segunda muerte, vamos a decirlo así. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que llama la Biblia la segunda muerte. Y eso se va a dar en el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos que murieron sin Cristo serán echados al lago de fuego, la cual es llamada la muerte segunda. Si usted va al libro del Apocalipsis, que es revelación, ahora, no es para que le meta miedo. Dios nos está diciendo de antemano lo que va a pasar, lo que va a suceder. Dios nos está diciendo de antemano lo que va, hermano, a suceder. Y nosotros, si nosotros somos sabios, si nosotros somos entendidos, pues vamos a ir a conocer al Señor o vamos a obedecer al Señor. Porque el libro del Apocalipsis, lejos de darnos miedo, debe de ser debe de prepararnos para lo que va a venir. Yo no quiero ir al castigo eterno, por lo cual me voy a preparar y voy a obedecer al evangelio del Señor. Y allá en Apocalipsis 20, capítulo 20, del versículo del 13 al 15 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ojo con esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿verdad? Y el que no se halló inscrito en el libro de la muerte fue lanzado al lago de fuego. ¿Tú estás inscrito en el libro de la vida? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida, hermano? ¿Tú que estás alejado de Dios, tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Seguro está inscrito tu nombre en el libro de la vida? Porque aquel que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Aquel que no quiso saber del Señor, aquel que no quiso obedecer al evangelio, aquel que no quiso conocer, aquel que aunque conoció tampoco obedeció, porque así vemos gente que aunque conocemos
No obedecemos, qué tremendo, pero así es. Entonces, aparte de estar muertos espiritualmente en esta vida, van a estar muertos eternamente en un lago de fuego. Es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que digo yo, amados hermanos, no es lo que dice mi persona, es lo que dice la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra del Señor se está cumpliendo. Usted está viendo alrededor todo lo que está sucediendo. Es momento de levantarnos, es momento de pensar, de analizar. No porque no lo vean, no quiere decir que no existe. A veces la gente dice, no, es que el evangelio es para pura gente ignorante. No es cierto, hermano, no es cierto. Dentro del evangelio hay profesores, hay profesionistas, hay catedráticos, hay arquitectos, hay contadores, hay de todo, hermano, hay gente pudiente de dinero dentro del evangelio, porque el evangelio es para todos. Solamente el ignorante es aquel que no quiere conocer la palabra del Señor. Solamente es aquel que no quiere entender la palabra del Señor. No, hermanos, el evangelio es para todos. Y mucha gente dice, no, pues es que como no miro, es que el hecho de que usted no lo mire no quiere decir que no exista. Porque yo no miro el oxígeno y yo sé que existe porque respiro. Yo sé que existe el aire porque veo las hojas de los árboles moverse. No lo miro, pero sé que existe. Lo puedo sentir en mi rostro. O no miro el dolor, pero sé que existe porque lo siento. Ahora, no miro a Dios, pero sé que existe porque lo siento, amados hermanos. Y Dios no quiere que el hombre vaya a ese lago de fuego. Por eso en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, dice que el Señor dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en el Señor Jesús. Pero luego sigue diciendo, el que no cree en el nombre de su unigénito Hijo ya ha sido condenado. Usted debe entender eso, amado hermano. Usted debe comprenderlo, que hay 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora, hermanos, después de estas palabras, debe ser momento de meditación, porque todo sermón debe de traer meditación a nuestra vida. Toda palabra debe traer meditación. Si la palabra no trae meditación a tu vida, entonces no hizo o no cumplió su función. Gloria al nombre del Señor, bendito el nombre poderoso de Jesús. Así que, hermanos, amados, yo espero que esto pase pronto. Es mi oración, junto con los demás pastores, yo sé también de la congregación. Y que cuando regresemos a ese templo que Dios nos ha permitido, donde Dios nos ha permitido estar, vayamos de una diferente manera, de una diferente forma. Vayamos con una diferente mentalidad de dárselo todo al Señor, porque su venida está cerca. Su venida está pronta. Y tal vez muchos que me escuchan, que no conocen al Señor, se reirán de mí. Pero así también se reían los hombres del diluvio. Se reían de Noé y murieron porque no quisieron aceptar la verdad que Noé les predicó por 120 años. Y lo que les estoy predicando esta mañana es una gran verdad. La verdad es que un día vamos a morir. La verdad es que no somos eternos en cierta manera físicamente. La verdad es que tarde o temprano muere el joven, muere el anciano, muere el niño y muere el bebé. Todos vamos a morir, la verdad. Y la verdad, hermano, es que tenemos que estar preparados para el día de nuestra muerte. La pregunta es en esta mañana, amigos de la Sexta, hermanos, amigos que nos escuchan, ¿estamos preparados para el día de nuestra muerte? ¿Estamos preparados si hoy nos tocara morir? ¿Estamos listos para partir? Y si nosotros morimos hoy, ¿a dónde usted iría? Después de estas palabras, ¿a dónde usted iría? ¿A qué parte de la eternidad iría? ¿Iría con el Señor
o iría a un lago de fuego. La decisión no es de Él. Dios no es malo. Dios no es un Dios malo. Él ya murió en la cruz. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él derramó su sangre preciosa por todos nosotros, para que todo aquel que la acepte y se bautice en su nombre, sean perdonados sus pecados y sea inscrito su nombre en el libro de la vida. Él ya lo hizo. Ahora, nosotros nos toca decidir si le vamos a seguir, si lo queremos conocer, si queremos caminar o no. Y nosotros lo que decidamos es lo que nos va a llevar, ya sea a una vida con Cristo o a una vida en un lago de fuego. En otras palabras, hermano, los que nos condenamos somos nosotros. Nosotros decidimos. Así que en esta preciosa mañana quisiera orar y elevar esta oración al Dios de la gloria y decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude si es que no estamos preparados, que nos ayude si es que necesitamos todavía conocerle más, que nos perdone. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Rey de gloria y de misericordia, en esta mañana hemos predicado tu palabra. Hemos predicado, Señor, con la convicción de que están oyendo mis hermanos. Y te pido que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Que si no estamos preparados, tú nos prepares antes de levantarnos. Que nos ayudes, que pongas ese deseo, ese ánimo, ese anhelo en nosotros, Señor, de servirte con todo nuestro corazón. Ahora que hay tiempo, ahora que es tiempo, mientras hay vida y esperanza, dice el dicho. Hoy es el tiempo de salvación, mañana no, hoy tienes que ver, que mirar tu situación espiritual, tu situación con el Señor. Señor, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. Toca el corazón de los que están, Señor, allá atrás escuchándome. Toca sus vidas, toca su ser. Pon ese deseo de buscarte en el nombre de Jesús. Amén. Yo les agradezco mucho, hermanos, su atención. Mire, tenemos hermanos mirando, tenemos a la hermana Olga. Dios la bendiga, hermana Olga, su familia. Tenemos al hermano Catalina Gómez, a la hermana. Dios la bendiga, hermana Catalina, a Catalino Plancarte también. Tenemos a Nancy Vargas, gloria a Dios, Dios los bendiga. Tenemos también a Oscar Alejandro Pineda, Dios te bendiga, hijo. Tenemos a Evodio Pérez Santos, Dios lo bendiga, pastor. Tenemos a Otoniel Rentería López, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios. Tenemos a Mariana, la hermana Mariana, Dios le bendiga, hermana Mariana. Tenemos, gloria a Dios, a Araceli Aldape, Dios le bendiga. Tenemos a José López, tenemos a Freddy Alexis Vidal desde Chile. Gracias, hermano Alexis, Dios me lo bendiga. Tenemos a Catalina Díaz, gloria a Dios, a Francisco González. Tenemos, hermano, también a María Luisa Tolentino, Dios le bendiga, hermana. Tenemos al hermano Jeremías Chilel, Dios le bendiga, hermana. Hermano, tenemos a Leti Reyes, a Sebastián Castro, hermano Efraín, Dios me lo bendiga. Tenemos a Leti Reyes, a dicho. Tenemos a Silvia Arroyo, Dios le bendiga, gloria a Dios. A la hermana Julieta, Dios le bendiga, Dios le guarde. A la hermana María Flores. Tenemos también, hermano, a Cielo Azul, gloria a Dios. Tenemos al hermano Saúl Toncha, hermano, Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. A José Reyes Sardinas, Dios les bendiga. Tenemos al hermano pastor Marcelo Machuca, Dios bendiga, pastor. Tenemos al hermano Rogelio, Dios le bendiga. A Tony O.C., bueno, yo lo conozco allá de Puebla. Tenemos, hermano, a Estela Vélez, Dios te bendiga, Estela, tiempos de restauración. Tenemos a Berta Villalobos, a Cris Herrera. Hermano, tenemos a Maritza Cabrera, Santo de la Gloria. Tenemos a hermano Onésimo, a Andrés Cifuentes. Tenemos a Dulce López, Dios te bendiga, hija. Tenemos a Misael Luna, Dios te bendiga, primo. Tenemos a Anabel Ponce, gloria a Dios, hermana Chilel. Tenemos a Misael, primo, Dios te bendiga. Adriana Sánchez, Dios te bendiga, prima. Tenemos a Onésimo Castro, Dios les bendiga, bendito el nombre del Señor. Tenemos a Ruti Vélez, Dios bendiga a la familia Vélez, gloria a Dios. Adriana Ramírez. Hermanos, tenemos a Juan Flores. Tenemos a Francisco Escobar, a tantos. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga, me siento plenamente bendecido. Pastor Leonardo, Dios le bendiga. Tenemos hermano Israel Marván, todos hermanos, gracias, Dios les bendiga. Hermana Lilia,
a hermana Irma, a mi suegra también, gloria a Dios, que está con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del poderoso de Jesucristo. Es una bendición poderles transmitir la palabra del Señor, poder contar con ustedes. Hermano, yo me gozo en el Señor, y aunque a veces uno se entristece por estar encerrado en este lugar, hermano, pues, hermano, uno desearía, ¿verdad? Como salen ahí en el Facebook los memes, desearía correr al templo, hermano, y hacer los cultos. Pero yo espero en el nombre del Señor que estando allá, hermano, nos gocemos y llenemos ese salón, no para la gloria de un hombre, sino para la gloria del Señor, hermano. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Recuerde, amados hermanos, que tenemos, hermano, un servicio también a las 6 de la tarde. Hoy vamos a estar aquí a las 6 de la tarde glorificando, exaltando el nombre, con otra enseñanza, hermano, porque eso se trata de enseñanza. Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.